Hola a todos, que Dios los bendiga. En este video quiero explicar de una manera rápida lo que serían los acontecimientos finales y entender un poco el contexto bíblico con lo que está sucediendo a nivel mundial. Este video no tiene por finalidad dar una fecha del arrebato ni dar una fecha de la guerra del Armagedón. Sin embargo, voy a dar dos fechas aproximadas. No digo que estas son las fechas. El motivo y la motivación de este video es concientizar de que estamos viviendo tiempos finales, más allá de dar una fecha. Y vamos a comenzar de una vez con el estudio, que lo he dividido en dos. Vamos a analizar desde el tiempo de que Israel se hace nación en 1948 y los tiempos finales relacionados con los días de Noé. Entonces comenzamos. En el año de 1948, Israel se hace nación. Aquí en esta foto estamos viendo la celebración de los judíos en 1948, cuando la ONU reconoce que el territorio de Israel sería una nación. En la foto de 2020 vemos la Israel actual y lo que salta a la vista es el Domo de la Roca, esta edificación que tiene una cúpula de oro. Esto pertenece a los musulmanes y está construido en un lugar santo para los judíos. Y ahora vamos a explicar un poco de eso. Se cree de que a futuro, en los tiempos finales, este domo tiene que ser quitado, como aquí, que estamos viendo, esa es una imagen ficticia, donde el domo es destruido, porque allí se debe construir el tercer templo de Salomón. Pero otros creen que ese terreno que es santo para los judíos, en ese lugar se levantaría el templo de Salomón sin destruir el domo de la roca, como en esta imagen de computadora, donde está el templo de Salomón construido al lado del domo de la roca. Ahora vamos a explicar un poco este terreno. ¿Qué es este terreno? Esta es una foto real que vemos actualmente en el 2020. Aquí vemos el Domo de la Roca, que está construido sobre un terreno plano, que es el de aquí, que estamos viendo rectangular. Este terreno, o esta construcción antigua, era la explanada o es la explanada del templo. Es una edificación que hizo el rey Salomón, hijo del rey David. Sabemos que el rey David fue el que mató a Goliat. Él tuvo un hijo que construyó un templo para Dios. Y ese templo se construyó en este lugar. Y sabemos de que este lugar, que es rectangular, donde se construyó el templo de Salomón, se construyó sobre una montaña, esta de acá. Esta montaña se le llama el Monte del Templo. En la Biblia se narran algunos acontecimientos importantes en este lugar. Uno de ellos es cuando Abraham sube con Isaac al monte para ofrecerlo a Dios, y Dios le dice que detenga su mano contra el muchacho porque conocía que había temido a Dios. Eso sucedió en este lugar, precisamente en este lugar. Un milenio aproximadamente después, como 1000 años antes de Cristo aproximadamente, David sube a este monte cuando era rey porque vio a un ángel que venía a destruir Jerusalén a causa de un pecado que le había cometido de un censo. Y en ese momento David levanta un altar por orden de Dios en este lugar y se detiene la matanza del ángel contra Jerusalén. Ahora, cuando David ya estaba viejo, tenía el deseo de construir un templo para Dios, y Dios le dijo de que ese templo no iba a ser construido por él, porque él había derramado mucha sangre, pero que su hijo iba a construir un templo. Nace Salomón. Luego, años después de la muerte de David, el rey Salomón construye el templo para Dios, que se le conoce como el templo de Salomón. Ese templo fue destruido una vez y se reconstruyó nuevamente. Y luego, en los tiempos de Jesús, en este lugar existía el segundo templo de Salomón, porque el primero había sido destruido y lo reedificaron. Pero Jesús profetizó sobre este lugar y dijo que este lugar sería destruido, el templo iba a ser destruido. Esa profecía se dio cumplimiento aproximadamente en el año 70, cuando el emperador Nerón llegó a Jerusalén, la invadió y destruyó el templo. Desde aquel momento hasta el día de hoy no hay más templo. No hay más templo en este lugar. El deseo de los judíos es de que el templo de Salomón se reconstruya, sería el tercer templo de Salomón, pero en este lugar está construido el Domo de la Roca, que es un lugar sagrado para la religión musulmana. Entonces, ese es el conflicto que actualmente hay en Jerusalén y precisamente en este lugar, la explanada del templo o el monte del templo. Ahora a continuación le voy a mostrar una imagen de lo que podría ser la construcción del templo en ese lugar. Esta foto de aquí es la actual
Y esto desde aquí es lo que sería el templo de Salomón en el lugar donde debería estar. Aunque esta es una imagen ficticia, es lo que anhela el pueblo judío. Ahora, ¿por qué motivo los musulmanes construyeron el Domo de la Roca en este lugar? Porque ellos consideraron de que este lugar era un lugar sagrado, por los acontecimientos que les conté y otros más. Y por ese motivo ellos construyeron el Domo de la Roca en este lugar, invadiendo un lugar sagrado de los judíos. Aunque algunos piensan que la construcción del tercer templo sería de esta manera, destruyendo el Domo de la Roca y construyendo en su lugar el Templo de Salomón, hay un versículo en Apocalipsis que nos muestra de que el Templo de Salomón sería construido, pero que al parecer también estaría el Domo de la Roca allí. Y ese es el versículo en Apocalipsis 11, verso 1 y 2, dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces este versículo en Apocalipsis nos muestra de que en el tiempo final se construirá el templo de Dios, se construirá un tercer templo, pero que también el patio de afuera del templo no se mida, es decir, toda esta explanada iba a construirse el templo en algún lugar de aquí, pero que el patio exterior, el resto, no se mida porque iba a estar entregado a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Eso se los digo para que entren en el contexto. Entonces se supone de que en el futuro iban a estar los dos templos. Es algo como esta imagen de aquí. Esa es una imagen de computadora en donde se ven los dos templos, tanto el templo de Salomón y el Domo de la Roca, construidos en la misma explanada del templo, siendo de que el patio exterior, todo esto de aquí, no se iba a medir porque era entregado a los gentiles. Entonces, a partir de Apocalipsis 11 nos damos cuenta de que eso puede ser así. Ahora voy a hacer una línea de tiempo basado para comprender los hechos históricos. Ya les conté un poco el contexto político de lo que sucede allí y la importancia de lo que sería la construcción del tercer templo. Israel nace en 1948 y vamos a hacer una línea de tiempo rápido para comprender un poco los sucesos futuros. En Mateo 24, Jesús da una lista de desastres y de cosas que van a suceder en los tiempos finales, cuando le preguntaron a sus discípulos cuándo sería el tiempo de su venida y cuáles serían las señales antes del fin. Me quiero centrar en estos versículos. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que dice la Biblia en el verso 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna. La higuera simboliza a Israel. Cuando Dios habla en Mateo 24, da sucesos realmente catástrofes, enfermedades, guerras, que iba a haber una nación contra otra nación, que se iban a traicionar, que iba a haber persecución. Y todos estos acontecimientos los narra en Mateo 24, pero está dividido en tres partes, que sería principio de dolores, la tribulación y la gran tribulación. Y estas tres cosas serían desarrollados en un lapso corto de tiempo. Entonces, desde 1948 la palabra dice también de que apenas renazca Israel, vuelva a brotar sus frutos. Desde 1948 Israel se hace nación, los judíos vuelven a su tierra y esta generación no pasaría. Entonces debemos entender cuál es una generación para la Biblia, porque cuando ya Israel en 1948 se hace nación, esa sería la última generación. Ahora debemos entender qué es una generación para la Biblia. En Salmos 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si en la Biblia nos muestra que la edad nuestra a lo mucho son 80 años, y esto es un promedio de la vida a nivel mundial, no es realmente una edad exacta, porque hay gente que realmente vive más de 80 años, como hay gente que muere en menos de 70 años. Pero es lo que nos muestra como un promedio. Si nosotros consideramos los 80 años
Y sabemos de que exactamente fue el 14 de mayo de 1948, que sería el 5 del mes del Iyar del año 5708 en el calendario judío, le sumaríamos los 80 años. Pero los 80 años del calendario judío, no del calendario nuestro gregoriano. El calendario judío actual tiene una cierta modificación, no es el mismo calendario judío que se usaba en la Biblia. Hay una cierta controversia respecto a esto, pero de por sí es menos días que el calendario actual. Al parecer el calendario antiguo, el que estaría en la Biblia, sería de 360 días, 12 meses de 30. Algunos dicen de que sería 364 días. Y los años del calendario judío, el calendario actual, hay años que fluctúan entre 353 días y 384 días. Entonces realmente es una controversia esto del calendario judío. Pero vamos a tomar que serían 80 años del calendario judío actual, basado en que un año es 12 meses de 30 días. El fin de los 6000 años sería exactamente cuando termina los 80 años, porque eso es lo que dice Mateo 24, lo que dijo Jesús, esa sería la última generación. Toda esta línea de tiempo sería la última generación que vería los acontecimientos narrados en Mateo 24. Ahora, eso termina aquí, que sería la guerra de Armagedón, la guerra del fin del mundo. Y si esos son 80 años del calendario judío, le sumamos al calendario judío 5 del Iyar, le sumamos los 80 años y sería el 5788. A esto lo que yo hice es cambiar esto a la fecha nuestra, pero con el calendario actual, que no es el correcto. Y saldría el 1 de mayo del 2028. Quiero aclarar algo, esta no es una fecha que yo estoy diciendo, porque hay muchos márgenes de error. El primero, el calendario judío no es realmente el verdadero calendario que había en la Biblia. Esto difiere en algunos días, aunque son días y no es grande la diferencia tampoco. Segundo, le estamos sumando 80 años exactos a un calendario de 360 días y no sabemos realmente si esto puede ser más, puede ser menos incluso. Dice a lo mucho son 80 años, como puede ser que Dios decida que sean los 79 años. Eso está en la plena potestad de Dios. Entonces, si cambiamos esta fecha al calendario gregoriano, sería el 1 de mayo del 2028. Pero a esto le debemos retroceder los 7 años, que serían los años de la tribulación y gran tribulación, y llegaríamos a otra fecha. Ahora aquí lo puse de todas maneras, el calendario judío tiene un significativo margen de error. Según algunos estudiosos en la materia, este margen de error sería de 210 años. Lo que quiero decir aquí es de que si son 210 años, entonces el año que estaría aquí sería el 5998. Y concuerda casi con el final de los 6000 años de los jubileos. Entonces, aún por este estudio desde Israel hasta aquí, también concuerda con el estudio de los jubileos. Estamos hablando de que el tiempo realmente es corto. Y esto también, además de que el Señor no indicó la colocación de años bisiestos en el calendario actual judío tiene años bisiestos y eso no estaba indicado por Dios en ninguna parte de la Biblia. Entonces, obviamente este dato de acá, esta fecha de acá no es exacta, y si esta fecha no es exacta, esta fecha tampoco lo es. Eso quiero que quede claro, no es una fecha que yo estoy diciendo, esta fecha es la del fin del mundo, sino que es aproximada. Debemos considerar esto de aquí, este cálculo es según el calendario judío actual, solo ha diferido en 13 días al gregoriano, cuando debería haber diferido en 420 días aproximadamente. Entonces realmente un cálculo más aproximado sería una diferencia de 420 días, pero no hacia adelante sino hacia atrás. Sería más o menos el 22 de marzo del 2027. Esta sería una fecha más aproximada. Sin embargo, tampoco es una fecha fiable. Lo que quiero decir es que ni siquiera hemos pasado al 2030, pero son fechas aproximadas. Ahora, si nosotros pensamos que el 2027 sería el fin de los 6000 años, estamos diciendo que 7 años antes sería el comienzo de la tribulación y gran tribulación, más o menos en marzo de 2020, que comenzaría la tribulación en el mundo. Sin embargo, la Biblia también nos dice de que antes de la tribulación hay principio de dolores, que es lo que al parecer estamos viviendo actualmente. Entonces esta fecha también es un poco aproximada.
Vamos a analizarlo ahora desde este punto de vista, en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? ¿Por qué Dios mandó el diluvio? ¿Y por qué rescató una familia? No quiero entrar en muchos detalles sobre esto, pero sabemos de que en los días de Noé, en Génesis 6, los ángeles descendieron a la tierra y se mezclaron con las mujeres. Esto en los días de Noé causó una corrupción tremenda en toda la genética de la humanidad. Hubo una alteración genética total de que incluso a Noé se le escoge por ser justo en sus generaciones. La palabra generaciones que habla la Biblia está saliendo del hebreo toledá, que significa origen o linaje. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que Dios escoge a Noé porque era el único justo con su familia en su genética, en sus genes. Era justo en sus generaciones. Y el resto estaba corrompido, como dice Génesis 6:12, que toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Ahora sabemos de que en los días de Noé sucedieron cosas muy extrañas y vamos a hacer una referencia de los días de Noé con nuestros días, porque la Biblia nos muestra estos dos versículos. Como en los días de Noé, Lucas 17 del 26 al 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Por otra parte está como en los días de Lot. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. En estas dos características estamos viendo dos cosas muy importantes que resalté en amarillo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esas cosas, tanto en los dos textos, son cosas que han pasado en todos los tiempos. En el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, en nuestros días, en los días de Hitler, en los días de Napoleón. Eso sucede siempre. Dios no trataba de decir de que esto va a suceder en los últimos días, sino que vendría una destrucción cuando todos pensaban de que no iba a pasar nada. Primer punto. Segundo punto es de que Noé fue tomado en un tiempo caótico en el mundo, al igual que Lot. Y vamos a ver qué sucedió en los días de Noé. Como les había explicado en la introducción, hubo una alteración genética. Al igual que hubo en los días de Lot, hubo otro desorden que vamos a ver, y fue el desorden sexual, ya que Lot vivía en la ciudad de Sodoma, donde había un desorden sexual muy acentuado. Y en los días de Noé he colocado esta imagen de la oveja Dolly. Esta es una foto real de la oveja Dolly, que fue clonada en el año de 1996. Por otro lado, en los días de Lot vemos el desorden sexual, vemos manifestaciones de homosexuales, buscando sus derechos y ser iguales que los heterosexuales, como también vemos marchas de mujeres, que son las marchas feministas, en donde las mismas mujeres que no tienen esa ideología piensan de que estas mujeres no les representan en nada. Este desorden sexual se vio marcado también en los días de Lot, y la modificación genética que sufrieron las especies en el tiempo de Noé comenzó, al parecer, en los días de la oveja Dolly. Y busqué indagar un poco más sobre la oveja Dolly para ver si encontraba algún dato interesante. Quería saber su fecha de nacimiento, su tiempo de vida. Fue formada el 5 de julio de 1996 y murió el 14 de febrero del 2003. Me di la tarea de calcular el número de días y fue de 2415 días, lo que hace 6.6 años. Ese dato es muy interesante y el número obviamente nos hace pensar en el número de la bestia, aunque no es un 666 sino un 66. Otro dato interesante es de que su nombre significa regalo de Dios. Nosotros sabemos de que Jesús inicia su ministerio como a la edad de 30 años. Si Dolly representaría el inicio de la falsa oveja que vendrá. No digo que en el año 96, en esa fecha, nació el anticristo, no estoy diciendo eso, sino de que representaría la fecha del inicio del anticristo en la tierra. Entonces, si Jesús tenía como 30 años cuando inició su ministerio, y sabemos que el anticristo va a iniciar en algún momento su ministerio, quise analizar en base a la oveja Dolly, ya que Jesús representa la oveja que fue llevada al matadero. Esta es una falsa oveja, no es una oveja real, es una oveja clonada. Es una oveja no hecha por Dios, sino por la mano humana. Pudieron haber elegido otras especies, pero miren los datos: 66, regalo de Dios, y a mí me hace pensar de que nos está indicando algo. Entonces le agregué a sus días 30 años de nuestro calendario, sería el 5 de julio del 2026.
Un año del calendario judío son como 360 días aproximadamente. Entonces, si lo cambiamos al calendario judío, llegaríamos al 5 de febrero del 2026, si consideramos de que cada año de los 30 años son 360 días. El ministerio del anticristo inicia cuando se sienta en el tercer templo de Salomón. Entonces vamos a una línea de tiempo y está la tribulación, la gran tribulación y el Armagedón. Si nosotros sabemos que aquí en la gran tribulación, en este momento se inicia el ministerio del anticristo. Desde aquí para atrás estaba el anticristo, pero todavía no estaba manifestado como el anticristo, aunque ya tendrá en este tiempo de tribulación una gran importancia política en el mundo. Sin embargo, él se manifiesta como el anticristo en esta etapa y a partir de aquí comienza su ministerio, que al igual que Jesús, su ministerio durará 3 años y medio, que son los 1260 días que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a calcular 1260 días atrás de esta fecha. Ojo que esta fecha es una fecha que no es exacta, es basado solamente en la figura de la oveja Dolly como días de Noé, pero nos bota el 22 de agosto del 2022, que comenzaría la tribulación. Ahora, si a esto le sumamos 1260 días, llegaríamos al 20 de julio del 2029, que sería el final de los 6000 años y la guerra de Armagedón. Sabemos también de que en la gran tribulación, en este punto medio, ya debe estar construido el tercer templo de Salomón. Y sabemos de que el ministerio del anticristo empieza cuando él entra al templo de Salomón, al tercer templo de Salomón, y se sienta en el lugar santísimo, aquí adentro, y dice que él es Dios. En ese momento comienza la persecución hacia todos aquellos que no lo quieran adorar. Y ese sería el tiempo de los 1260 días, que sería la etapa de la gran tribulación. Y terminaría 3 años y medio después su ministerio en la guerra de Armagedón, cuando viene Jesús con la Jerusalén celestial. Si nosotros consideramos esto sobre los días de la oveja Dolly como los días de Noé, es simplemente una teoría. No digo de que estas son las fechas exactas, pero estamos viendo de que por todos lados, tanto en el estudio de jubileos, en el estudio de Israel como la última generación, y viendo los días de Noé, que si en caso sería la oveja Dolly, ya que marca muchas cosas similares a lo que sería una falsa oveja, y el nombre que tiene y el número que vivió, nos apunta a esta fecha. Y esto es lo que quiero concientizar realmente con todos, de que los días que nos quedan son muy cortos. En este video he dado 2 fechas distintas, porque el motivo, como dije al principio, no es dar una fecha exacta, sino de concientizar de que el tiempo es corto. Tal vez a futuro, de acá 2 o 3 años, se dé noticias de que se va a levantar el tercer templo de Salomón. Eso significa de que el ministerio del anticristo va a comenzar pronto. Apenas se inicie la construcción del tercer templo de Salomón en Jerusalén, sabemos de que ya estamos cerca al inicio del ministerio del anticristo, pero 3 años y medio antes ya comenzó la tribulación. En esta etapa de la línea amarilla es la tribulación. En esta etapa habrá enfermedades a nivel mundial, habrán guerras, habrán terremotos, habrá mucha crisis económica. Y luego vendrá el momento aún peor, donde vendrá la gran tribulación. Y esto de aquí, todo esto de acá es un lapso de 7 años. Antes de esto está el principio de dolores, y nosotros nos encontramos por esta etapa. Según mi fe, según lo que yo veo en las escrituras, es que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de los 7 años. Algunos piensan que la iglesia pasa la línea, la flecha amarilla, y antes de la manifestación del anticristo es arrebatada aquí. Otros piensan que pasa todo, pero Dios los guarda durante 7 años. De esto daré otro estudio. Pero por ahora, el fin de este estudio y el propósito de este video es concientizar, de ponerte en orden con Dios. Si este video te ha hecho concientizar, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Porque tal vez de acá a 2 o 3 años ya se esté hablando de la construcción del tercer templo. Te pido y te ruego, por favor, busca de Dios, mientras que Él pueda ser hallado. Porque los tiempos que se avecinan van a ser muy fuertes. Que Dios te guarde, te bendiga. Busca al Señor. El Señor tiene su gracia, lo que hay en la palabra de Dios y el mensaje bueno de salvación, porque dice la palabra de Dios que los que creen en Él tienen vida eterna. Nosotros somos guardados en Dios, somos bendecidos por Dios,
Ten paz por las cosas que van a venir, porque si tú confías en Dios, Dios te va a guardar del día de la prueba. Que el Señor te bendiga.